una joven frágil, un hombre en tierras lejanas y un encuentro marcado por el destino. Tras innumerables tormentas, Tubi recibe la mano salvadora de un desconocido. ¿Será este el inicio de una nueva vida o tan solo un destello de luz que se apaga en la oscuridad? En una ciudad lejana, Adam sueña con volver a encontrarla y ya está en camino para buscarla. ¿Qué sucederá cuando dos corazones laten en la misma dirección? Quédate hasta el final para vivir el momento que podría cambiarlo todo. Y no olvides dejar tu me gusta, compartir y suscribirte para seguir esta historia que te llegará al alma. Una mañana temprana, cuando la niebla aún abrazaba las copas de los árboles y la llovizna caía suave como un susurro, el destino llevó a Tubi a un giro inesperado. En medio de un paraje solitario, yacía una joven amarrada dentro de un saco, abandonada entre la hierba húmeda y fría. Su respiración era débil, su piel pálida, y todo su cuerpo parecía hundirse en un profundo desmayo. Entonces una silueta apareció, un joven que con pasos apresurados pero mirada cautelosa se acercó. Al abrir el saco, la imagen de Tubi inmóvil hizo que su corazón se encogiera. Sin pensarlo, la levantó en brazos, sintiendo cómo el frío atravesaba sus ropas. Al llegar a casa, la depositó sobre una vieja cama de bambú. A su lado, una anciana con la mirada nublada por los años pero llena de preocupación, susurró: ¿Quién será esta muchacha? ¿Y cómo habrá acabado así? Él, con voz apremiante, solo alcanzó a decir: Madre, cuídela por mí. Voy a buscar al médico. Su figura se perdió entre la cortina de lluvia, dejando en la pequeña habitación únicamente el sonido de las gotas y la mirada inquieta de una madre que no apartaba los ojos de aquella desconocida. Los pasos apresurados resonaron en el porche. La puerta se abrió de golpe y el joven irrumpió acompañado de un hombre de mediana edad que llevaba un viejo maletín médico. Su respiración era agitada y su voz rota por la urgencia. «Doctor, ayúdeme. Creo que esta chica está inconsciente. Tal vez alguien la haya lastimado». El médico dejó el maletín sobre la mesa y su mirada recorrió con rapidez la figura frágil que yacía inmóvil sobre la cama de bambú. Asintió levemente y con voz grave pero tranquilizadora dijo: «Cálmese. Déjeme revisarla». Sus manos firmes pero cuidadosas tomaron el pulso, acercaron el estetoscopio al pecho delicado de la joven. La habitación parecía contener la respiración mientras afuera la lluvia golpeaba el tejado y el débil latido de Tubi llenaba el aire húmedo y frío. Tras unos instantes, el médico levantó la vista con un brillo más sereno en los ojos. «Está bien, solo está exhausta. Con unos días de descanso se recuperará». El joven permaneció inmóvil, recuperando poco a poco el aliento, aunque en su mirada persistía una inquietud y una pregunta sin respuesta: ¿quién había provocado aquello? El médico guardó sus instrumentos y tras dar unas indicaciones se marchó, dejando la estancia envuelta en el murmullo constante de la lluvia. La anciana madre con suavidad cubrió a Tubi con una manta fina, hasta que sus ojos se detuvieron en algo que la hizo tensarse. La mano delgada de Tubi asomaba fuera de la manta, y en su muñeca izquierda se marcaba un moretón profundo como señal de ataduras. La mujer miró a su hijo y descubrió que él ya lo había visto. Se acercó y con la mano temblorosa rozó aquella piel maltratada. Sus ojos se encendieron con una furia contenida. Alguien le hizo esto. La luz tenue de la lámpara de aceite bañaba el rostro pálido de Tubi. La aguja del suero permanecía fija en el dorso de su mano, dejando caer cada gota con un ritmo pausado, como el propio latido de la habitación silenciosa. La anciana se sentó junto a la cama, sus manos delgadas acariciando con ternura el cabello enmarañado de la joven. En sus ojos había un destello de curiosidad
pero sobre todo una profunda compasión. Susurró casi para sí misma: no sé quién eres, pero verte así me parte el alma. De pronto las largas pestañas de Tu Vi temblaron. Un parpadeo débil y lentamente sus ojos se abrieron. Miró confundida el techo de madera envejecida y luego giró la vista hacia la mujer que estaba a su lado. ¿Dónde estoy?, preguntó con una voz ronca como si volviera de un sueño interminable. La mujer sonrió con dulzura tomando entre sus manos frías las de la muchacha. Estás en mi casa. No te preocupes, ahora estás a salvo. Fue mi hijo quien te rescató. En la mirada de Tu Vi apareció un destello de desconcierto. Un recuerdo difuso le atravesó la mente, oscuridad, lluvia, pasos que se alejaban. Cerró los ojos con fuerza, como si temiera que más imágenes volvieran. La anciana le apretó la mano con calidez. No pienses en nada por ahora. Descansa y pronto te recuperarás. Afuera la lluvia comenzaba a amainar, pero dentro de Tu Vi, otra tormenta apenas estaba despertando. Esa misma tarde, cuando ya pudo incorporarse, el joven bondadoso entró con un abrigo cálido entre las manos. Con una ligera sonrisa le dijo: si te sientes mejor, puedo llevarte a casa. Tu Vi asintió suavemente, aunque en sus ojos había una sombra de duda. Entre sus dedos apretaba un pequeño papel arrugado por la lluvia. El joven lo notó y preguntó: ¿qué es eso? Ella se lo entregó con lentitud. En él había una dirección escrita a toda prisa, la tinta corrida, pero aún legible en algunos trazos. Su voz tembló al decir: es la casa de mi padre. Pero no sé si todavía hay alguien allí. Él apretó el volante mientras ayudaba a Tu Vi a subir al viejo coche. El camino que salía del pueblo era irregular, flanqueado por campos infinitos. En cada curva, ella aferraba con fuerza aquel papel arrugado, como si en él estuviera su última esperanza. Cuando el vehículo se detuvo frente a una casa de tejas gastadas y un portón de hierro oxidado, el corazón de Tu Vi pareció detenerse. El joven la miró con suavidad. Estaré aquí, si me necesitas. Ella bajó, sus pasos temblorosos la llevaron hasta la entrada. Antes de que pudiera tocar, un ruido metálico anunció que el portón se abría. Un hombre de mediana edad, con cabellos salpicados de canas, quedó inmóvil al verla. Sus ojos se abrieron de par en par y su voz tembló. «¿Tú? Vi, ¿eres tú?» Ella asintió con lágrimas empañando su mirada. El hombre corrió hacia ella y la abrazó con fuerza, como si temiera perderla otra vez. El aroma familiar de sudor y humo de leña la envolvió, trayendo de golpe los recuerdos de su infancia. De pronto, un niño de unos 6 años salió corriendo desde el interior, con los ojos muy abiertos. «Hermana, Tu Vi». Ella se agachó sonriéndole con ternura. «Te he echado tanto de menos». El pequeño le tomó la mano con inocencia y calidez, pero ese instante se quebró de golpe con una voz fría que llegó desde la puerta. Una mujer vestida con elegancia, el rostro maquillado con esmero, observaba a Tu Vi de pies a cabeza, con mirada altiva. «¿Y esta quién es? ¿Cómo se atreve a entrar así en casa ajena?». El padre se giró con tono firme. «Ella no es una extraña, es mi hija». La mujer esbozó una sonrisa burlona. «¿Tu hija? Qué curioso. Después de años sin dar señales, ahora vuelve. ¿Será que necesita algo?». Tu Vi permaneció en silencio, con las manos apretadas y el corazón encogido. El padre quiso decir algo, pero al ver el brillo herido en los ojos de su hija, las palabras se le quedaron atrapadas en la garganta. Afuera, las últimas gotas de lluvia golpeaban el viejo tejado, mezclándose con la amargura que inundaba el alma de aquella muchacha.
se va con la